cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Qué lindo sentir que ahora estamos viviendo todo este misterio de amor. Este texto del Evangelio de San Marcos nos ambienta para la procesión que ahora vamos a tener. Así que escuchemos al diácono que nos va a contar lo que Jesús hizo en este día de preparación que hoy nosotros estamos viviendo. Con eso iniciamos toda nuestra aventura de la Semana Santa. Vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlos y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la casa y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces lo llevaron al asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros los cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Repitan eso. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el Rey que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Bendito sea el Rey que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantamos eso, bendito el que viene en el nombre del Señor.
se encontraron con esa gente que está gozando al rey de Israel. Decían, maestro, reprende a los discípulos, ¿cómo así que están quitando todo esto? Si esto se cae, van a quitar las piedras. Bueno, me parece que ahora se cumplió la profecía. No, te he dicho que son piedras vivas de ese edificio que y al jefe de todos nosotros que yo le puse sobre el nombre de piedra, doy paz. No me extraña que podamos también nosotros ser piedritas chicas, lo que sea, de ese camino que nos lleva hasta el cielo. Qué bueno, sí, tenemos que saber ser piedras vivas de ese edificio o de ese camino que lleva al cielo. Me he llevado muy agradable impresión. Generalmente, en las misas de parroquia, aunque sean de un domingo de Ramos, la gente está así, como medio dormida. Siempre la misa carismática, algunos dicen mal, otros se quedan así como esperando. Qué suerte, hoy ya, desde el principio ya estamos todos ardiendo el fuego. Qué bueno. Que hoy celebremos una misa carismática. Para eso me invitaron, así que no tengo nada que decir de raro. Pero es que precisamente quiero en esta misa hacerles caer en la cuenta de qué es una misa carismática. Hay ciertos sacerdotes que se enfurecen cuando nosotros hablamos de misas carismáticas. Lo básico de ella le digo, misa por los enfermos. Pero Señor, no es lo mismo. La misa carismática es una misa donde todos los estamos aquí ejercitamos los carismas que corresponden a nuestro modo de participar. O sea, lo contrario de eso es las misas en que la gente solamente dice, voy a misa, oigo misa, cumplo con la misa, asisto a misa, me duermo en la misa. Nosotros ofrecemos la misa, celebramos la misa, vivimos la misa, participamos en la misa. Qué bueno, eso es la palabra que en realidad la iglesia misma nos enseña a decir. Y por eso, una misa carismática es una misa donde deberían todos estamos haciendo algo, celebrando y ejercitando muy variados carismas que la mayor parte de los católicos nunca se habían enseñado. Qué suerte que nosotros ya lo venimos ejercitando desde hace mucho. Pero eso significa que cada cual dentro de su papel toma conciencia de los carismas que está ejercitando. Yo hoy soy el que preside esto en nombre de Jesús sumo y eterno sacerdote. Además, en este caso, voy a hacer un poquito el oficio de animador del fervor de ustedes. Eso que generalmente hace el guía de esa misa aburrida, donde el guía lo lee todo con la voz más llana que puede, todo leyendo para noche y dormido. El animador es un carismático que puede ser al mismo tiempo el jefe del Ministerio de Música para ayudar a la música y para ayudar al fervor de la gente. Pero también
el Ministerio de Música. ¿Qué diferencia hay entre un Ministerio de Música carismática de los coros que hay en otras parroquias, donde van todos los cantores con su sobrepeso y con su partitura y el director está con las batutas y todo rico, pero sin espíritu. El Ministerio de Música no pretende hacer un concierto, pretende que nosotros estemos unidos, enfervorizados, cantando, aunque desafinemos un poquito, pero que seamos capaces de sentir que somos un pueblo de alabanza. Ese es el Ministerio de Música. Pero también los otros que tienen sus distintos ministerios, los ministros de la comunión, los ministros para la recolección de las ofrendas, los que han estado encargados de organizar y atender y colocar a la gente en sus lugares. Y bueno, ¿cuántos ministerios? Pero yo de un modo especial pretendo dedicarme a los carismas del pueblo fiel. Esos carismas son los menos conocidos o tratados. Eso es lo que quiero que ustedes asuman bien para decir, pues expliquen ustedes a sus familiares y a todos los otros que no están ahora aquí. Hemos celebrado un poco con el Ministerio de la Procesión, hemos sido testigos que llevamos hacia el mundo el mensaje. Otras veces se hace toda la celebración penitencial en el primer momento, que es un tema muy importante dentro del ministerio, el carisma de arrojar demonios, el carisma de liberar. Es el primero que recitamos cuando celebramos una misa, cuando decimos, Señor, ten piedad, es pedirle a Dios que nos saque de encima todas las mufas y todo el criterio mundano que traíamos de la vida cotidiana. Señor, ten piedad. Ahora que nos han juntado, Señor, ten piedad. Pero hoy la misa comienza por el carisma de interceder. La oración con que solemnemente comienza hoy la misa. Y por eso nosotros primero oremos y después se calla. Ese silencio es especialísimo para que ustedes se sientan ahora en mi momento para orar así íntimamente a ese Diosito que yo llevo dentro. Y ahora me toca a mí hacer la colecta. Ojo, no es que voy a pasar la gorra, es que voy a recoger la oración de todos ustedes para convertirla en oración presidencial, oración comunitaria. Por eso se llama colecta esta primera oración, porque recoge las oraciones silenciosas de ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de tu pasión. Esta es la petición. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. ¡Qué linda petición! Concédenos vivir la pasión y proyectarnos hacia la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué lindo! Ahora viene el ministerio de proclamar la palabra. De modo que el lector que viene y que se siente megáfono de un profeta o de un apóstol tiene que asumir
que está proclamando la palabra de Dios, no que está leyendo una cosa que aburrida ni siquiera sabe lo que dice, sino que en ese momento está proclamando la palabra. Miren qué ministerio carismático grandioso. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes máximos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se culto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón, el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué tener otro de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir ese dinero de perfume. y la criticaban. Pero Jesús dijo: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía. Ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Y seguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Jesús, Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: Él envió a 2 de sus discípulos diciéndole: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro. Él les respondió: Es uno de los
José, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay, aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Qué linda toda esta lectura. En la nueva edición de Misal, expresamente se indica que la lectura de la pasión puede ser mencionada con aclamaciones, dichas en voz alta o cantadas, de modo que eso da más vigor carismático a la lectura y hace menos cantadora. También es abierto que los que necesiten pueden ponerse sentados y seguir la lectura sentados para no cantarse sin necesidad. Pero los que quieran seguir tienen que no. Muy bien, y ahora vamos a cantar una frasecita, un mensaje que nos haga revivir el misterio de Jesús que acaba de celebrar por primera vez el misterio de la Eucaristía. Un cantito a Jesús de Eucaristía que nos entone y nos haga sentirnos junto con aquellos apóstoles que ese día hicieron su primera comunión. Te alabamos, Cristo Señor. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos yo no les necesitaré. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrá negado 3 veces. Pero él insistía. Y yo jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzaron a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo:
poco se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora, y decía: Papá, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego se alejó nuevamente y oró repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraron de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: Aquí voy a besar. Deténganlo y llévenlo sin cuidado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Los joven, envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Hagamos otra pausa para hacer una reclamación. Pero de paso, quiero hacer totalmente detallado. Solamente en el Evangelio de San Marcos se cuenta este detalle insignificante. Pero me gusta ese muchachito que se acercó a Jesús. No se atrevió a defenderlo al mismo día, pero se acercó. Se levantó, estaba durmiendo, se levantó y se presentó la sábana cuando lo querían agarrar, salió desnudo corriendo. Hay intérpretes que opinan que ese muchachito es San Marcos, el mismo autor del Evangelio. Es el único que puede tener un motivo para contar eso, porque era una cosa insignificante, pero que para él era muy significativa. Es que ese muchacho ya era seguidor de Jesús desde antes, y su familia también. De modo que doña María, la mamá de Juan Marcos, era cristiana muy activa, y la comunidad cristiana después se reunía en la casa de doña María y de Juan Marcos, su hijo. De modo que cuando San Pedro salió de la cárcel sacado por un ángel, fue a donde estaba la comunidad cristiana ya orando por él,
golpeó la puerta y dice los señores apóstoles que en lugar de abrir la puerta, ¡es Pedro! No, pero Pedro, ¿qué está Pedro? ¡Pero habla rápido! Así que llegó San Pedro y después, en distintos momentos también, ese San Marcos, que además era sobrino de Bernabé, que fue jefe de San Pablo en el primer viaje apostólico, también lo tenía a Juan Marcos con él. Qué lindo sentir que ese muchachito es también un modelo de lo que pueden ser cualquiera de nuestros hijos o de cualquiera de nuestros jóvenes que siguen haciendo, aunque sea levantándose de la cama y soltando las sábanas hacia su casa para seguir adelante y después hasta su muerte. Juan Marcos siguió siendo un verdadero evangelista. Digamos entonces, con un cantito, pongámonos en fila para continuar. Canto para todos, que sea un canto cortito pero vibrante, eso es lo que se llama una aclamación. Es típica de una buena oracionista carismática que tiene las aclamaciones, sí, pero bien. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido desde lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús, para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús. Nosotros nos hemos oído decir: yo destruiré el templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no sea hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en eso concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús. ¿No responden nada a lo que dijo testimonio contra sí? Él permaneció en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente. ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: Sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó:
¿Qué necesidad tenemos de ver testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después, algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban, mientras le decían: Profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó uno de los sirvientes del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó, diciendo: No sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo y en ese momento cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: Seguro que uno de ellos, porque tú también eres galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre de que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, tú me has negado 3 veces. Y se puso a llorar. Nosotros no somos capaces de negar que somos discípulos de Jesús. Se nos nota en el habla, como a Pedro se le notaba porque era galileo, tenía su tonada del norte. Pero en nuestra conducta se nos nota que somos seguidores de Jesús. Tenemos algo, un poco de chifladura será, o de fervor, que hace que la gente se dé cuenta de que somos discípulos de Jesús. Es bueno que hoy lo empecemos con una aclamación a ese Jesús que seguimos, a ese Jesús que amamos. Tratemos de algo que todos sepan y que grite el amor, el fervor con que estamos ahora preparándonos para esta nueva etapa de la pasión, que es el juicio de Jesús ante el tribunal civil. Cuando amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atacar a Jesús,
lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este los interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. Nada, mira de todo lo que recusa. Pero Jesús ya no respondió nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la selección. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: Lo que ustedes llaman rey de los judíos. ellos gritaron de nuevo: Pilato les dijo: ¿Qué manda ella? pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás. Y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo. Rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Meditemos un momentito en silencio. Esta etapa del juicio civil, preparémonos para marchar juntos con Jesús, cargando nuestra propia cruz. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaban del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de carne. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos martillos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Eres tú el presidente y el presidente de sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel.
sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Me está llamando a Elías. uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo: Vamos a ver si Elías viene bajando. entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rompió de arriba abajo. Al verlo terminar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. había también allí algunas mujeres que miraban derecho. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían seguido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era un día de preparación, es decir, víspera del sábado. Por eso al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, y también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya había muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo había puesto. Palabra del Señor. Qué lindo haber podido vivir este comienzo de la Semana Santa con el Evangelio de San Marcos, que nos ha dejado empapados de todo este espíritu de la Semana Santa.
resurrección, la muerte. Pero también es indispensable que sepamos descubrir la resurrección. Jesús fue glorificado, o sea, exaltado y participó de toda la gloria que como Hijo de Dios había tenido siempre junto al Padre, desde el instante de su muerte. En ese mismo instante comenzó su glorificación, su exaltación a los cielos. El texto del Evangelio, en los 4 evangelistas, desde el instante de la muerte de Jesús, cambian su género literario. Hasta ese momento iban describiendo minuciosamente cada cosa. En cambio, en ese momento comienza un género literario que se llama apocalíptico, que es especialmente simbólico y misterioso, porque ya no está hablando de las realidades terrenas comunes, sino que está hablando de realidades celestiales, ya del cielo nuevo, de la tierra nueva. De modo que, si ustedes se fijan, San Marcos y los otros evangelistas también cuentan que el sol se oscureció desde las 12 de la hora sexta hasta las 3 de la tarde. En ese tiempo, o sea, todo el tiempo que Jesús estuvo agonizando, ese fue el tiempo de las tinieblas, de la oscuridad. Y en cambio, en el momento en que Jesús expira, comienza su glorificación, vuelve a salir el sol y se rasga el velo del templo, como diciendo, se acabó ya la etapa del Antiguo Testamento. Y aparecieron gente resucitada que vieron las piedras. Esa expresión como de terremoto y de resucitados aparecidos, en realidad no ocurrió en ese momento, pero para los evangelistas no importa cuándo es comenzar a mostrar el triunfo de Cristo que ha muerto, que parece que quedó derrotado, y justamente en ese momento empezaba su triunfo, cuando los judíos leían ahí en el cartel que estaba colgado en la cruz: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Tendrían que burlar, mirá que rey, pobre tipo, está reinando en su carácter. Jesús estaba triunfando, venciendo a todos los ejércitos infernales en ese momento en que moría y que triunfaba para comenzar la etapa gloriosa de su vida eterna, sentado a la derecha del Padre. Y fue a ejercitar su papel de redentor también con todos esos que estaban esperando el momento de la redención en el seno de Abraham, o lo que llamamos los infiernos, o sea, eso que la imaginación popular pone como bajo tierra, el reino de los muertos que estaban esperando para poder entrar al cielo con Cristo resucitado. Redentor no solo de nosotros que vivimos después de Cristo como cristianos, sino redentor también de la humanidad entera anterior a Él. Triunfador en el sentido de la humillación. Ese Jesús que se anonadó, pero que recibió un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla en los cielos, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua proclame: ¿cómo? Jesucristo es Señor. ¿Cómo? Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Todo este misterio de salvación que el Hijo de Dios
Dios haciéndose hombre, verdadero hombre como nosotros, pero verdadero Dios como el Padre y el Espíritu Santo, se realiza en medio del misterio del anonadamiento de ese Jesús. Y cuando aparece derrotado, triunfa y nos libera del pecado y de la muerte. Cosa que mucha gente no entiende esto. ¿Cómo es eso de la muerte? En la mentalidad universal, la muerte es la desgracia máxima, es el punto final de nuestra vida y de nuestra felicidad. Y además, en el lenguaje de la Biblia, repetidamente, es pena del pecado, o sea, consecuencia del pecado. Eso yo lo había oído muchísimas veces desde que como chico estudiaba en el catecismo, pero confieso que tardé muchísimo en darme cuenta de qué quiere decir esto. Cuando una persona vive en pecado mortal, decimos que está muerta porque no tiene vida divina. Sin embargo, todavía puede tener ciertas cosas de alegría, puede tener ciertos gozos buenos o pecaminosos durante esta vida. Y además todavía cabe la posibilidad de que se arrepienta y de que recupere su vida divina. O sea, hasta ahí todavía no llegó esa muerte de la cual habla la Biblia, y esa muerte que es la que de veras significa un punto final de todo. Esa muerte que el Apocalipsis llama muerte segunda o verdadera muerte, es cuando el pecador, a la muerte espiritual porque no tiene la gracia santificante, o sea, no tiene la vida de hijo de Dios, se le suma la muerte física, las dos juntas, esa muerte segunda, esa muerte eterna, esa muerte que es la condenación en el infierno. Esa es la muerte, y de esa muerte nos liberó Jesús. Esa muerte que consecuencia del pecado mortal, esa muerte que es la desgracia máxima porque es el final de la vida y el final de la felicidad y el punto final para cualquier otra cosa. La Divina Comedia del Arte, en la puerta del infierno hay un letrero que dice: abandonad toda esperanza vosotros que estáis aquí. O sea, en el infierno ya no queda nada de esperanza. Pero Jesús nos liberó a nosotros de esa muerte segunda. Nosotros estamos resucitados desde el bautismo, comenzó en nosotros ya la vida divina. Repetidas veces dice Jesús en el Evangelio de Juan: ustedes ya tienen la vida divina. El que cree en mí, el que come mi carne, que está conmigo, tiene vida eterna. O sea, ya tenemos esa vida que ha de continuarse eternamente junto a todos los santos en el cielo. Qué lindo saborear esto. Qué lindo sentir que de veras Jesús nos liberó de la segunda muerte, de la verdadera muerte definitiva y que es castigo del pecado, consecuencia y desgracia provocada por el pecado. Jesús nos liberó. Así que esa muerte que generalmente meditamos con tristeza y un poco con sentimiento de fracaso y de perdición, ay pobre, todos llorando y desesperados con las lamentaciones de Jeremías.
eso, esta Semana Santa la podremos ir viviendo con cada etapa, el dolor y el sentimiento que corresponden a cada lugar del viaje. Pero nunca dejemos que la esperanza cristiana y el gozo de saber que Jesús es el triunfador nos haga quedar como si todo terminara en el sepulcro. En general, los católicos, por lo menos en Occidente, solemos ser bastante fúnebres. Damos más espacio y vivimos más. El Viernes Santo, el domingo de Pascua. En cambio, nuestros cristianos orientales dan mucha más importancia y viven más profundamente el misterio de la resurrección, la verdadera Pascua. Jesús ha resucitado y vive ya resucitado. De modo que aunque recordemos una vez más su pasión, no tenemos derecho a estar imaginando a Jesús como si fuera un muerto. Ni tampoco tenemos derecho para estar pensando en los santos, cualquiera de los santos de la Iglesia, como si fuera un muerto. Los santos, los que se han realizado, todos los que están en el cielo, están vivos y con nosotros en el cielo. Por eso, gloria a Dios, que es glorioso en sus santos. Ahora les invito a que ejercitemos el carisma de proclamar nuestra fe. Ese es el asunto, proclamar nuestra fe en serio. Los que de veras tienen fe y son capaces de proclamarla gritándola ante el mundo o confirmándola con su propia sangre, entonces tienen derecho a decir conmigo, creo. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí puede venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Ahora vienen dos carismas preciosos y muy típicos de un buen carismático. El carisma de interceder por todas las grandes necesidades de la Iglesia, del mundo, de la patria. Les invito a que esas peticiones las hagan uno por vez, breve, con voz clara y fuerte, y todos responden amén. De modo que se oiga cada petición y todos nos sumemos a esa petición. Después viene otro carisma muy típico de los carismáticos, el carisma de dar. Esa ofrenda que se da para las actividades de la Iglesia o para la beneficencia de los pobres, todo eso es carisma, el carisma de dar, así lo llama San Pablo. Y todavía podemos sumar el carisma de los recaudadores, los que pasan la bolsa para recibir la ofrenda de los otros. ¿Qué notable? Es un verdadero carisma, o sea, es una gracia del Espíritu Santo, esto de que esa plata que es plata del mundo pecador, que muchas veces se cuente de trampas, de coimas, de sobornos, de todo eso que se hace
esto de meter la mano en el bolsillo y entregar una ofrenda es construir el reino de Dios. Tienes que el carisma importante les toca ejercer en este momento. Construir a través de esas monedas de los billetitos, qué bueno, construir el reino de Dios. Gloria a Dios por eso. Y ahora, Acá en la intención respondemos, amén. Amén. Padre de bondad, te pedimos por la Santa Iglesia, para que llevas siempre con la mirada puesta en Cristo, aprendiendo su luz, hacer una oración para todos los hombres y para que en su mensaje nos reconozcamos a Él, nuestro Rey y Señor, que en ella vive y actúa. Oremos. Amén. por la renovación carismática. Amén. Por los jóvenes. Amén. Por los niños. Amén. Por las familias. Amén. Por la papacita. Amén. Por los profesionales. Amén. Por los enfermos. Amén. Muchas naciones. Por la recuperación de Marcela. Por la unión y la comprensión. Como nunca podremos terminar la lista, Espíritu Santo, Espíritu de vida y amor, pon en nuestra boca esos gemidos inefables que el Padre Celestial sabe interpretar como la intercesión del Espíritu en favor de los santos. El carisma más interesante que ejercitan los fieles en la misa es el fervor contagioso. Eso que San Pablo llama en Romanos 12 ser fervientes en el Espíritu. Esto el Papa confesó que había sido el secretito de su conversión. Él varias veces ha dicho, yo tengo un pecado de juventud. Y es que creía que la renovación carismática era una escuela de samba. ¿Qué quedamos serio? Lo descubrió principalmente por las misas que él presidía una vez al año en la catedral. Esa catedral repleta de gente amontonada como ustedes y fervorosa. Y el cardenal rodeado de todos los sacerdotes carismáticos que estábamos también echando humo entre alrededor de su altar. Eso lo fue convirtiendo. O sea, lo fue enseñando a vibrar con eso. Particularmente el confesor, él vive. Eso lo llenó de fuego. Y inclusive la alabanza así, ardiente, con danza y todo también se le fue metiendo fuego en tu corazón. Qué lindo saber que con eso ustedes fabrican unas carismáticas. Cuando viene el sacerdote a presidir, a lo mejor ni sabe lo que es una cosa carismática. Pero ustedes le meten fuego a esto y entonces no tienen más remedio que dejarse encender por el poder del Espíritu. Con ese Espíritu, unamos nuestras manos, unamos nuestras voces,
esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora viene una oración que desde el siglo IV hasta el tiempo del Concilio el sacerdote la rezaba en voz bajita, porque en realidad no es una oración del culto público, es de la piedad popular. En general, todas las oraciones que son de veras litúrgicas del culto público están dirigidas al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. La Biblia está dirigida a Jesús, o sea, de nuestra piedad habitual. Y ahora el sacerdote ya la reza en voz alta. Y por lo tanto, en muchos lugares se está imponiendo el que la recen todos los fieles también, porque no es exclusiva de la liturgia. Recémosla juntos para pedir por la paz y la unidad de la Iglesia. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo. Y ahora un carisma que a los carismáticos nos gusta mucho. Y por eso Juan Benedicto XVI muchas veces nos retaba porque alborotamos mucho cuando damos el saludo de paz. Pero qué ministerio precioso ser derramadores de unidad, de paz, tratando de decir a eso que viene en medio como de equivocación, a la misa. Y también ellos son personajes muy queridos y que son mis hermanos, por eso les doy un abrazo. Un beso santo, decía San Pablo y San Pedro que había que dar. Un saludo de paz que de veras le sirva a ese que hasta ahora creía que nadie lo quiere, que descubra Jesús me quiere y a través de todo su cuerpo místico me lo está demostrando. Sin alborotar mucho, dando por lo menos la también es nuestro banquete. Felices los que hoy podemos unir nuestra vida a su vida resucitada. Señor. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Todavía pueden quedarse para seguir con todas estas devociones carismáticas, porque los carismáticos nunca terminamos en cuanto estamos saboreando la gloria de Dios. Pero yo tengo que retirarme, así que todavía el último carisma es el especial. La palabra misa quiere decir envío, misión. Y ese es el carisma más importante. Ustedes han venido aquí nada más que a cargar nafta, como a una estación de servicio, para después ir a visitar todos sus peligros en el mundo que los desafía. Qué bueno. Una misa carismática es para cargar nafta, para llenarse de carismas, llenarse de terror, llenarse de fe, de esperanza, de amor, para incendiar al mundo entero. Puede ir